En primer lugar, subrayar lo anómalo del método, que no es que se trate de una PNL encubierta, se trata de ejercer el control al Gobierno en rebeldía, por así decirlo. Como el ministro no comparece para que ejerzamos el control al Gobierno ante él y le pidamos explicaciones a él directamente, lo hacemos en rebeldía y le pedimos explicaciones a través de estos micrófonos, de alguna manera confiando en que le llegue esa preocupación nuestra y le llegue también a los ciudadanos, puesto que es para ellos, para quienes trabajamos, el que, a pesar de que el Gobierno haga todos los esfuerzos por no ser controlado, los diputados hacemos nuestro trabajo de controlar al Gobierno en la medida que se nos permite hacerlo. El grupo al que represento solicita esta petición de comparecencia del ministro en relación a la posición de las mujeres en las Fuerzas Armadas por algunos datos de carácter general que nos parece que son preocupantes y que nos hubiera gustado comentar con el ministro y, particularmente, por un caso muy concreto que después pasaré a explicarles. Esos datos generales nos revelan que hay un 12% de mujeres en las Fuerzas Armadas en el total de ellas, una cifra menor a la que hay en Francia, donde son el 19%, o en Canadá el 15%, pero sobre todo la disfunción se ve en el hecho de que solo un 7% de mujeres son oficiales frente a un 16% que representan en tropa y marinería, lo cual pone de manifiesto que la promoción no está funcionando bien, que existen mecanismos o actos reflejos o simplemente prácticas discriminatorias. Y tenemos muchas sospechas para pensar que están funcionando estas prácticas condenables y obsoletas que en muchos casos no solo impiden la promoción de las mujeres, sino incluso su permanencia en las Fuerzas Armadas. Y aquí les quiero hablar del caso específico al que me refería inicialmente, que es el de la capitán Zaida Cantera de Castro, un caso de acoso sexual primero y acoso laboral después, ahora, en este momento. Quiero hablar de este caso porque es la anécdota que ilustra la categoría, es decir, no es un caso anecdótico, sino que es el caso que refleja cómo cuando se da una situación de acoso sexual, las estructuras, es decir, lo permanente de las Fuerzas Armadas, no opera para amparar a esa capitán que sufre acoso sexual, sino lo contrario, para proteger al acosador. Y eso es lo que nos debe preocupar, porque creo que todos estaremos de acuerdo en que acosadores sexuales o acosadores laborales los hay en todas partes y la cuestión es cómo responden las estructuras del Ejército, en ese caso, a esos casos de acoso. Y en el caso de la capitán Zaida Cantera de Castro han respondido mal y esa es la preocupación que tiene mi grupo y sobre la que nos gustaría interpelar y ejercer labor de control al ministro que no está hoy aquí presente. La historia de esta capitán, la resumiré, es la historia de una militar brillante que asciende a teniente en julio de 2003 y en los 5 años siguientes recibe numerosas condecoraciones y felicitaciones, incluso por su rendimiento en misiones internacionales como las de Kosovo y Líbano. Pero que tiene la desgracia, la tiene ella, la tiene el Ejército Español y la tenemos todos los españoles, de ser acosada sexualmente por el teniente coronel Lezcano Mújica. Y digo que tiene la desgracia ella, en primer lugar, porque es causa de un enorme sufrimiento para esta persona, para esta capitán. Tiene la desgracia el Ejército, porque con ello está dejando perder a una militar brillante, y tenemos la desgracia todos los españoles de que no se estén estableciendo y funcionando esos principios de mérito y capacidad en el Ejército, sino que estén funcionando estructuras obsoletas que impiden a las mujeres brillantes promocionarse en el Ejército. Después de sufrir acoso sexual durante más de 2 años, después de ponerlo en conocimiento de sus superiores y de advertirlo y de que estos no hicieran nada, la capitán Cantera de Castro lo denuncia en el Tribunal Militar Central y consigue que el acosador en cuestión sea condenado a 2 años y 10 meses de prisión. Por cierto, era teniente coronel y ascendió a coronel estando imputado, lo cual da ya bastante idea de cómo esas estructuras que digo funcionaron más para proteger y para amparar a los responsables que para depurarlos. Y aquel juicio fue espectacular, y digo espectacular en el sentido literal, porque es una pena. En España vemos películas como la de la teniente O'Neill y quizá algún día se haga la película de la capitán Cantera de Castro. Yo no pierdo la esperanza de que se haga para ver esa escena que tuvo lugar en el juicio en la que el propio juez militar le dice al acusado que se avergüenza de llevar el mismo uniforme que él, el uniforme del Ejército Español. Yo espero que algún día esto lo veamos todos en una película, porque es igual de cinematográfico que la historia de la teniente O'Neill, que probablemente casi todos nosotros hemos visto. Sin embargo, el sistema en este caso funcionó. Igual que digo que en otros momentos está siendo disfuncional, en este caso funcionó. El acosador fue condenado y la capitán pudo volver a su trabajo sin temor de ser molestada y de ser perturbada.
En la sentencia es verdad que figuraban los nombres de quienes habían amparado al acosador, quienes no habían hecho nada, quienes habían mirado para otro lado, pero se les podía haber perseguido y no se le hizo, pero funcionó razonablemente bien. Y la capitán que se había sobrepuesto al acoso y al procedimiento judicial con gran entereza psicológica pudo volver a su puesto. Fue destinada a una unidad a Sevilla y después de estar más de un año en esta unidad sin tener problemas de ninguna clase con sus superiores, tuvo la mala fortuna de que llegara a esa unidad un compañero de promoción del acusador, el coronel Villanueva Barrios, que comienza en ese momento un acoso de otro tipo, no un acoso de carácter sexual, sino un acoso laboral, mobbing en toda regla. Esto se traduce en distintos hechos, desde denegación de vacaciones, denegación de permisos, hasta el que ella pidiera traslados a otras unidades y que se le denegara a pesar de contar con la aprobación de las unidades de destino para impedirle marcharse y poder seguir acosándola y sometiéndole a esa presión psicológica. Comienza un proceso de hostigamiento que llega incluso a casa de la capitán, porque ella finalmente, después de 4 años, tiene que pedir una baja psicológica. Y este coronel, sin ningún miramiento, le envía a su cartas certificadas, dándole órdenes, prohibiéndole salir de su casa y llevando a cabo todo tipo de maniobras para amedrentarla y acosarla. No contento con eso, solicita un IPEC, un informe de evaluación extraordinario, a pesar de que la capitán había pasado 3 meses antes el IPEC ordinario con excelentes resultados y, casualmente, lo cual revela también la arbitrariedad de estos métodos, ese IPEC sale con un resultado especialmente desfavorable, de tal manera que el acoso laboral está transmitiendo el mensaje nítidamente, es decir, no solo vamos a buscar el hundimiento psicológico de esta capitán, sino también el hundimiento profesional, porque el poder de los compañeros de promoción y de los amigos del acosador es infinito comparado al que la capitán tiene para diseñar y dirigir su propia carrera profesional. Ante esta situación insostenible, y ya estoy terminando, presidente, la capitán, ejerciendo su derecho de petición, se dirige al ministro, a ese ministro al que hoy me dirijo yo también. Se dirige al ministro para pedirle algo tan sencillo como que le dé un destino en el que ella pueda estar lejos de las garras de los compañeros de promoción y amigos de quien la había acosado sexualmente en primera instancia. ¿Cuál es la respuesta del ministro? Una respuesta semejante a la que nos da hoy al no estar aquí, a la que nos da al no querer comparecer ante esta comisión en ninguna circunstancia. Ya sabemos, por cierto, que hoy está en el Senado, o sea que no tenía problemas de agenda, algo que decidió, por cierto, después de decidir que no comparecía hoy aquí. Bien, el ministro le contesta a esta capitán, le contesta, qué triste respuesta. Le contesta que vuelva a denunciar, que si se siente acosada laboralmente, que vuelva a denunciar, que para eso están los tribunales. Para eso están los tribunales, le dice el ministro. Y yo pregunto, me gustaría preguntárselo al ministro en persona, pero por desgracia no lo tenemos. ¿Para qué están los ministros? Si un ministro no ampara a una militar brillante que tiene un expediente intachable, ¿para qué está? Si un ministro no es capaz de levantar un teléfono para pedir que dejen de acosar y de hacer la vida imposible a una capitán que ha demostrado que el acoso sexual que padecía era cierto y que ha conseguido que se castigue, que se condene a ese acosador, ¿para qué sirve un ministro? Si no es capaz de interesarse por el caso y de impedir que nuevos acosadores laborales, en este caso, actúen contra la capitán, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve si solo mira para otro lado? ¿Para qué sirve si no viene al Congreso porque le molesta que fiscalicemos su trabajo? Porque le molesta que controlemos al Gobierno. Aquí estamos hablando de la democracia. Y ya termino, presidente. Venir aquí a que los diputados podamos ejercer nuestro control al Gobierno forma parte de la democracia, tanto como lo es el garantizar que una militar pueda ejercer su trabajo sin temor a ser acosada sexualmente. Ambas cosas forman parte de los pilares básicos de la democracia. Por eso, el caso de la capitán Cantera de Castro se convierte en categoría y por eso la no comparecencia del ministro para explicar este caso y todas las demás peticiones que se le han pedido también se convierten en categoría y en reflejo del respeto que siente por la democracia. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Lozano. Y no puedo, por último, señora Lozano, dejar de hacer una breve referencia a su intervención. Yo no quiero que interprete mal mis palabras, pero yo creo que esa desesperada búsqueda de un titular periodístico, consecuencia, yo creo, razonable de su profesión, la lleva, en el mejor de los casos, a sobreactuar. Y le digo a sobreactuar, en primer lugar, porque partimos, o parte usted de una situación en la que, efectivamente, un coronel tuvo un comportamiento impresentable, es decir, actuó
pues como un cerebro de mosquito machista. Y está 3 años en un castillo militar y ha sido expulsado del ejército. Podríamos haberlo pasado por baquetas o por la quilla o haberlo fusilado. Pero yo creo que no es el momento, permítame que acabe, si es tan amable, no es el momento, creo, de plantear la cuestión. Y, en segundo lugar, que la búsqueda de ese titular, usted venga a sembrar la duda, venga poco menos que a acusar a los miembros de las Fuerzas Armadas de prevaricación, porque usted ha dicho en esta sala, que se está impidiendo deliberadamente el ascenso de determinados oficiales por su condición de mujeres, o impidiendo el ingreso en las Fuerzas Armadas por su condición de mujeres. Y eso es inadmisible, señoría. Eso es absolutamente inadmisible. Y quiero que sepa que estoy absolutamente convencido de que los oficiales, soldados y marineros de nuestras Fuerzas Armadas no se conducen en absoluto como usted está acusando. Lo hacen siempre siguiendo criterios de mérito y capacidad, pero en ningún caso prevarican en sus decisiones. Contesto a la intervención del señor Ferrer, en primer lugar, para solicitarle que retire algo que ha dicho y que es falso, que es que el acosador sexual, el teniente coronel Lezcano Mújica, ha sido expulsado del ejército. No lo ha sido. Y esto es un hecho objetivo que no debe constar en el diario de sesiones, tal y como él lo ha dicho, que ha sido expulsado del ejército, porque no es cierto, no ha sido expulsado del ejército. En segundo lugar, en la parte que concierne al juicio de intenciones que hace sobre mi intervención, sobre la sobreactuación y sobre si busco un titular, a eso ni siquiera le voy a contestar, porque es lo que se dice cuando no se tienen argumentos para contestar a una intervención como la mía, que me parece que ha sido bastante clara y diáfana en el sentido de que no es el caso de un acosador particular, sino de unas estructuras de poder dentro del ejército que favorecen y amparan a los acosadores. Y por último, ha sido él el que ha dicho que hay prevaricación, al parecer, en algunas instancias del ejército. Yo lo que he dicho es que el ministro, altos mandos del ejército, el GM entre ellos, desde luego, que es el responsable de esta capitán, de la capitán Cantera de Castro, han mirado para otro lado con respecto a los cómplices de ese acoso sexual y están mirando para otro lado ahora cuando ese acoso sexual ha derivado en acoso laboral, en mobbing, y lo están consintiendo y lo están tolerando. Si eso es prevaricación o no, quizá probablemente lo sea. Quizá si fuéramos a los tribunales dictaminarían que lo es, actuar de manera injusta a sabiendas. Como esto no es un tribunal, sino que es una cámara de debate político, yo lo que he dicho es que es inaceptable que el ministro haga dejación de sus funciones y no ampare a esta brillante militar. Eso es lo que he dicho y lo sostengo. Gracias, presidente.